Bienvenidos a una historia que desafía la percepción, que desgarra el velo de la santidad y expone la complejidad de la naturaleza humana. Este es el relato de un hombre venerado, un pilar de fe, cuya vida oculta lo llevó a una caída estruendosa. Nos adentraremos en el corazón de un misterio que sacudió los cimientos de una comunidad entera. Exploraremos la vida del padre Rodrigo García, un sacerdote que personificaba la devoción, hasta que la verdad de su doble vida emergió. Esta es una narrativa de fe inquebrantable, de una traición inimaginable y de los dilemas morales más profundos. Prepárense para un viaje emocional, una inmersión en las sombras de lo que creíamos conocer. Este documental busca provocar, debatir y, sobre todo, invitar a la reflexión. ¿Qué sucede cuando el ideal se desmorona? ¿Cómo reacciona una comunidad cuando su guía espiritual revela ser un extraño? Las respuestas son tan complejas como el alma humana misma. En el año 2009, un nuevo sol pareció amanecer sobre el pequeño pueblo de Santa Lucía. Llegó el padre Rodrigo García, un hombre joven, de apenas 35 años, con una presencia que irradiaba paz. Su sonrisa, decían, era capaz de calmar cualquier tormenta, de infundir esperanza en los corazones más afligidos. Desde el primer momento, el padre Rodrigo se ganó el afecto y la veneración de todos. No era solo un sacerdote, era un amigo, un confidente, un miembro más de cada familia. Su carisma era innegable, su devoción, palpable. Su trabajo social era incansable y abarcaba cada rincón de la comunidad. Organizaba comedores populares, asegurando que nadie pasara hambre en Santa Lucía. Dedicaba horas a enseñar a los niños, no solo catecismo, sino también valores y el amor por el conocimiento. Siempre estaba disponible para quienes lo necesitaban, sin importar la hora o la circunstancia. Visitaba a los enfermos en el hospital, consolaba a los afligidos en sus hogares y ofrecía una palabra de aliento a los desesperados. Su presencia era un bálsamo para el alma. Los domingos, la iglesia de Santa Lucía se llenaba hasta el último asiento. Sus sermones eran inspiradores, sus palabras resonaban con una fe profunda que contagiaba a todos los presentes. Bajo su guía, la comunidad experimentó un renacimiento espiritual. Para muchos, el padre Rodrigo no era solo un buen sacerdote, era un santo en vida. Su imagen era la de la perfección, un ejemplo de virtud y entrega total a Dios y a su prójimo. Nadie podía imaginar la sombra que se cernía sobre esta figura tan luminosa. La década pasó, y la imagen del padre Rodrigo como un santo se consolidó aún más. Sin embargo, como una grieta imperceptible en un muro perfecto, los primeros rumores comenzaron a surgir. Eran susurros, apenas audibles al principio, pero persistentes. Se decía que el padre Rodrigo había sido visto entrando en un motel en las afueras del pueblo. La idea era tan descabellada que la mayoría la desestimó de inmediato. ¿Cómo podría un hombre tan piadoso involucrarse en algo así? Otro rumor, más sutil, hablaba de un teléfono celular oculto. Se sabía que su orden religiosa prohibía a sus miembros poseer dispositivos personales, una medida para fomentar la desconexión del mundo material. La sola idea de que el padre Rodrigo desobedeciera una regla tan básica era perturbadora. La comunidad se dividió ante estas insinuaciones. Un sector, el más numeroso, defendía al sacerdote con vehemencia. Atribuían los rumores a la envidia, a la malicia de quienes no soportaban ver tanta bondad. Para ellos, eran calumnias infundadas. Pero otro grupo, más pequeño y cauteloso, observaba con una creciente inquietud. Había algo en la persistencia de los rumores, en la forma en que se repetían, que les impedía descartarlos por completo. Para ellos, era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. La tensión crecía, una atmósfera de incertidumbre se cernía sobre Santa Lucía. La imagen inmaculada del padre Rodrigo comenzaba a resquebrajarse, aunque la mayoría se negaba a verlo. El misterio se profundizaba, y la verdad, aún oculta, prometía ser devastadora. La calma tensa se rompió de forma abrupta con la llegada de un correo electrónico anónimo. No fue recibido por el padre Rodrigo, sino por la secretaria de la parroquia, una mujer de confianza que había servido a la iglesia durante décadas. El mensaje era breve, enigmático y directo. El correo contenía una instrucción clara: pregunten por la cuenta número 8463. Y luego, una segunda directriz, aún más desconcertante: pregunten por Daniela. La secretaria, confundida, llevó el mensaje directamente al obispo. El obispo, un hombre de profunda sabiduría y experiencia,
comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Ordenó una investigación interna discreta, consciente de que cualquier escándalo podría devastar la fe de la comunidad. La búsqueda de la verdad comenzó en silencio. Los investigadores se centraron primero en la cuenta bancaria. Lo que descubrieron fue alarmante. La cuenta 8463 existía y mostraba un patrón de transferencias frecuentes y significativas. El origen de los fondos era, en su mayoría, de la propia parroquia. El siguiente paso fue identificar al titular de la cuenta. Para su sorpresa, no era el padre Rodrigo. La cuenta estaba a nombre de una mujer, una joven de 29 años llamada Daniela. El nombre resonó con la segunda pista del correo anónimo. La dirección asociada a la cuenta llevó a los investigadores a un apartamento discreto en una ciudad cercana. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de encajar. La verdad, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de ser revelada. La investigación interna desveló una verdad que nadie en Santa Lucía podría haber imaginado. Daniela no era una feligresa más, ni una conocida casual. Era la pareja sentimental del padre Rodrigo, y su relación había durado más de 6 años. El sacerdote que predicaba la castidad y la renuncia a los placeres terrenales, vivía una vida paralela de romance y afecto. Sus encuentros eran frecuentes, cuidadosamente planeados para no levantar sospechas en el pueblo. La discreción era su aliada. La relación incluía viajes, cenas en restaurantes elegantes y escapadas de fin de semana. Llevaban una vida que muchos envidiarían, llena de experiencias y momentos compartidos. Pero el origen de los fondos para estos lujos era lo más perturbador. Según los hallazgos de la investigación, gran parte de los gastos de esta doble vida se pagaban con fondos de la iglesia. Las donaciones de los feligreses, destinadas a obras de caridad y al mantenimiento de la parroquia, se desviaban para financiar una relación secreta. El padre Rodrigo vivía una existencia dual, una dicotomía asombrosa. En Santa Lucía, era el padre Ángel, el siervo de Dios, vestido con su sotana y entregado a su rebaño. Fuera de Santa Lucía, era simplemente Rodrigo, un hombre sin sotana, libre de las ataduras de su vocación. Pero la revelación más impactante, la que dejó a todos sin aliento, fue la existencia de un hijo. Un niño de 3 años, fruto de su relación con Daniela. El pequeño estaba registrado con el apellido del padre Rodrigo, una prueba irrefutable de su paternidad. La comunidad de Santa Lucía, que lo había idealizado y venerado, no tenía la menor idea de esta familia secreta. El sacerdote que les había enseñado sobre la verdad y la honestidad, había construido una elaborada red de engaños. La fe de muchos estaba a punto de ser puesta a prueba. La noticia de la doble vida del padre Rodrigo, y especialmente la existencia de su hijo, se extendió como un reguero de pólvora. La revelación sacudió a Santa Lucía hasta sus cimientos, dividiendo a la comunidad de una manera dolorosa e irreconciliable. Las reacciones fueron variadas y extremas. Muchos sintieron una profunda decepción, una traición personal por parte de quien consideraban un guía espiritual. La fe de algunos se tambaleó, mientras que otros se sintieron engañados y humillados. Sin embargo, un sector de la comunidad, aquellos que lo habían defendido de los primeros rumores, se aferró a su imagen idealizada. Argumentaban que era un hombre, sujeto a las debilidades humanas, y que merecía compasión y perdón. La división era palpable en cada conversación. Las consecuencias para el padre Rodrigo fueron inmediatas y severas. Fue expulsado de la parroquia de Santa Lucía, su lugar de servicio y devoción durante más de una década. Su ministerio, tal como lo conocían, había llegado a su fin. El caso escaló hasta las más altas esferas de la Iglesia Católica, llegando al Vaticano. Tras una revisión exhaustiva, se tomó una decisión definitiva: el padre Rodrigo perdió todos sus títulos eclesiásticos. Dejó de ser sacerdote, despojado de su vocación. A pesar de la gravedad de sus acciones y el impacto en la comunidad, el padre Rodrigo no fue procesado judicialmente. Su caída fue eclesiástica, no legal. La justicia terrenal no lo alcanzó, pero la condena moral de muchos fue ineludible. Tras el escándalo, Daniela se mudó, buscando un nuevo comienzo lejos de la mirada pública. El hijo, que había sido la prueba irrefutable de la doble vida, dejó de aparecer en las fotos y en la vida de la comunidad. Su existencia se desvaneció en el anonimato. Y el padre Rodrigo, el hombre que una vez fue un faro de fe, simplemente desapareció. Dejó un vacío, una estela de preguntas sin respuesta y una comunidad en shock.
Su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio de la fragilidad de la perfección. La historia del padre Rodrigo García nos deja con preguntas que resuenan mucho después de que los ecos del escándalo se han apagado. ¿Fue un traidor a la fe, un hipócrita que manipuló la confianza de su rebaño? ¿O fue simplemente un hombre, atrapado entre la espiritualidad y la pasión humana? Su caso nos obliga a reflexionar sobre la idealización de las figuras religiosas. ¿Es justo exigir una perfección inalcanzable a quienes, al final del día, son tan humanos como nosotros? ¿O es esa idealización la que crea las condiciones para una caída tan dramática? La complejidad de la naturaleza humana se manifiesta en cada capa de esta historia. La capacidad de amar y de engañar, de inspirar y de traicionar, de ser un santo y un pecador al mismo tiempo. El padre Rodrigo fue un espejo de nuestras propias contradicciones. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que el padre Rodrigo merece una segunda oportunidad, una redención después de su caída? ¿O su traición es imperdonable, un daño irreparable a la fe de muchos? Los invitamos a debatir sobre el celibato sacerdotal. ¿Es una imposición realista en el mundo moderno? ¿O es una carga que puede llevar a vidas secretas y a dilemas morales como el que hemos presenciado? Sus opiniones son valiosas. Dejen sus comentarios y compartan sus pensamientos sobre esta compleja historia. Si este relato les ha provocado, si les ha hecho reflexionar, les pedimos que le den un me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Seguiremos explorando historias que desafían la mente y el corazón.